En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Está tomado en su capítulo 24, del verso 35 al 48. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras estaban hablando de todo esto, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Quedaron atónitos y asustados, pensando que veían algún espíritu, pero él les dijo: ¿por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar esto? Miren mis manos y mis pies, soy yo, tóquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni hueso, como ustedes ven que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creerlo, por su gran alegría y seguían maravillados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Ellos entonces le ofrecieron un pedazo de pescado asado y una porción de miel. Lo tomó y lo comió delante de ellos. Jesús les dijo: todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Les dijo: todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén, yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se convierten. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos sean todos, queridísimos amigos y hermanos en Cristo. Bienvenidos sean a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Estamos nuevamente con ustedes. Gracias al amor misericordioso de Dios que nos permite estar frente a ustedes para poder meditar y compartir la palabra del Señor. Domingo, la iglesia celebra el Día del Señor. Esperemos que ya hemos podido participar de la Santa Eucaristía, y los que no han podido, pues la invitación es para que nosotros participemos en la celebración de la Eucaristía en este día domingo, que la iglesia celebra el Día del Señor. Pidamos a Dios que nos ilumine, pidamos a Dios que nos abra nuestro entendimiento, nuestro corazón hacia la palabra, la semilla que ha venido para ser regada en todos los corazones, a todo el mundo, pero que no todos la quieren recibir, no todos quieren aceptar. Hay muchos que se están rebelando contra la palabra, hay muchos que están contradiciendo la palabra. Y la oportunidad es para que nosotros agarremos las Sagradas Escrituras. Agarremos las Sagradas Escrituras y veamos si es verdad lo que dice o no es verdad lo que la palabra dice. Somos invitados. Usted está en su casa, nadie lo está viendo. Usted puede tomar las Sagradas Escrituras y verlo con sus propios ojos de usted. El Evangelio de este día domingo, el Señor está con nosotros. El Señor camina con nosotros como lo hizo con los discípulos. El Señor empezó a caminar con los discípulos. Se le apareció a 2 discípulos camino de Emaús y ellos no lo reconocían. Hizo como que iba a pasar de largo, pero los discípulos lo insisten, lo invitan a quedarse porque la tarde ya está cerca, el sol ya se está yendo, y entonces Él se queda. Y lo reconocen. Fíjese bien, que los 2 discípulos dicen: el Señor está con nosotros. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros que no podemos verlo,
no podemos reconocerlo por nuestra forma de vivir, que no podemos verlo ni reconocerlo, lo comparamos como un fantasma. Muchas veces nosotros decimos que el Señor es un fantasma, aún Él caminando con nosotros, aún Él estando con nosotros, y estará con nosotros hasta el fin de la historia, dice San Mateo 28:20. Entonces, la invitación es a que nosotros podamos aprender y no dudar y no pensar que Él es un fantasma. La iglesia nos invita, fíjese bien, la iglesia nos invita a llevar el evangelio, a ir a proclamar el evangelio, a proclamar la palabra, el camino de conversión, invitar a muchos o a varios a la conversión, ir al encuentro del Señor. ¿Qué hicieron los discípulos? Contaron todo lo que ellos habían visto y cómo lo reconocieron. Dos cosas importantes que nos dice el Evangelio el día de hoy. Los discípulos, dice, fueron a contar todo, pero no lo creyeron. Fueron a predicar, fueron a evangelizar los discípulos, pero no lo creyeron. Y los discípulos, los dos discípulos, lo reconocen al partir el pan. Lo reconocen cuando Él se queda en el pan. Eso es de fe. Si usted lo quiere creer, bueno. Y si usted no lo quiere creer, eso es cosa suya. Nosotros estamos meditando, reflexionando la palabra porque el Señor dice que nosotros debemos de ir a predicar, de ir a evangelizar, de ir a proclamar la buena nueva, invitándolos a todos a la conversión. Eso es lo que nos dice el Evangelio. Por eso dice, ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Contaron todo lo sucedido. Fueron a proclamar lo que vieron, fueron a predicar, fueron a anunciar, pero no lo creyeron. Mucha gente no cree en la palabra del Señor. Mucha gente duda de la palabra del Señor. Mucha gente no tiene fe a lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Y muchas veces lo confundimos, lo comparamos como un fantasma, cuando el Señor está y camina con nosotros. Está con nosotros y camina con nosotros, así como lo hizo con los dos discípulos. Entonces, el Evangelio, mire cómo lo dice. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras estaban hablando de todo esto, mientras estaban predicando, mientras estaban evangelizando, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Quedaron atónitos y asustados pensando que veían algún espíritu. Se asustaron, quedaron atónitos. Miren, quedaron atónitos y asustados pensando que veían algún espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué se desconciertan? ¿Por qué se asustan? ¿Por qué me confunden? ¿Por qué se preocupan ustedes? Miren, Jesús le dijo eso a sus discípulos, porque muchas veces pasa en nuestra vida. Hay momentos que dudamos, hay momentos que no creemos si verdaderamente es el Señor o no es el Señor. Pero Él les dijo, ¿por qué se desconciertan? ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué están asustados? Dice el Señor, ¿cómo se les ocurre pensar eso? ¿Cómo se les ocurre a ellos y se nos ocurre a nosotros en nuestra época, en nuestro tiempo, confundir al Señor con un fantasma? Eso el Señor se lo dice a los discípulos y hoy
hoy lo dice a todos nosotros, hoy que seguimos al Señor. Él nos invita, la iglesia nos llama, nos prepara y nos envía a la misión, a llevar, a proclamar la palabra. ¿Que eso cuesta? Sí. ¿Que en el camino usted se va a encontrar piedras de tropiezo? Sí. ¿Que va a ser criticado? Sí. ¿Que va a ser calumniado? ¿Que va a ser odiado? Sí. ¿Que usted va a sufrir calumnias? Sí. Por causa del Evangelio. Usted va a pasar todo eso. Porque no todos aprecian la palabra. No todos quieren la palabra. Les gusta la vida de placeres, la vida del mundo. Eso es lo que le gusta hoy a aquellos que se llaman cristianos, otros que están en contra, otros que están criticando y otros que no quieren ir a evangelizar, que tienen miedo. El evangelio que compartíamos ayer decía, soy yo, no tengan miedo. Y hoy el Señor los dice, vayan, vayan por todo el mundo. Lo dice en el último versículo del evangelio del día de hoy. Entonces, por esa razón, el Señor dice, pero Él les dijo, ¿por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Miren mis manos y mis pies. Soy yo. Tóquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni hueso. Miren mis manos. Eso lo dice el Evangelio para que nosotros creamos en Él, que Él está vivo. Recuerde usted, Tomás, cuando se les presenta por primera vez a los discípulos que están con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Tomás no está con ellos. Y los discípulos le cuentan a Tomás que han visto al Señor y Tomás dice, hasta que yo no vea los agujeros en las manos y no meta mi mano en su costado, no creeré. Y es lo mismo que hoy se vive. Mucha gente no cree y por eso el Señor le dice, miren cómo lo dice el Señor, miren mis manos y mis pies, soy yo. Y cuando se presentó por segunda vez, estaba Tomás con los discípulos. Y le dijo, Tomás, ven acá, mete tu dedo en mis manos, en los hoyos de mis manos, y trae tu mano y mételo en mi costado. Y cree. Dichosos aquellos que sin ver han creído. Y eso es fe. Eso es la fe, creer en el Señor. ¿Por qué nosotros llegamos a creer? Porque nosotros a través de la palabra vamos a ir aprendiendo lo que Él nos va enseñando. Y por esa razón dice, y como no acababan de creerlo por su gran alegría y seguían maravillados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Ellos entonces le ofrecieron un pedazo de pescado asado y una porción de miel. Lo tomó, lo comió delante de ellos. Lo reconocen en el pan, se queda en el pan. Las dos formas en que los discípulos van a anunciar, van a predicarle a los demás. Llevan ese mensaje, llevan esa predicación hacia los demás. Y eso es lo que hoy la iglesia nos invita. Llevar la palabra, llevar el mensaje a nuestra familia, que es un campo muy grande en la familia de cada uno de nosotros, en nuestro hogar, donde se ha comenzado a dividir, donde cada uno quiere irse para donde quiera. Allí es donde el Señor nos invita a llevar el Evangelio. Ahí es donde el Señor nos invita a que nosotros prediquemos la palabra del Señor. Primero tenemos que predicar, primero tenemos que evangelizar a nuestra familia. Y ahí es cuando Jesús se cumple, cuando Jesús dice, ni un profeta es bien recibido en su tierra, en su propia casa, en su propia tierra. ¿Por qué? Porque cuando el cristiano lleva la palabra,
Y en la familia se vive la injusticia, en la familia se vive el pecado y llega la palabra por primera vez, es rechazada. Es odiado, es criticado el quien lleva la palabra. Por eso este caminar de evangelización nos encontramos con distintas clases de personas. ¿Qué está haciendo usted? Pregúntese, ¿qué está haciendo? ¿Está dispuesto a llevar la palabra? ¿Está dispuesto a proclamar? ¿Está dispuesto a enseñar que Cristo se ha quedado en el pan como lo hicieron los dos discípulos? ¿Está dispuesto usted? ¿Lo está haciendo? Lo felicito. Qué bueno, me alegro. Porque usted está cumpliendo con lo que el Señor dice. Por esa razón, mire cómo lo dice 2 Corintios. Pablo nos invita, mire, fíjese bien, agarre sus sagradas escrituras y vamos a 2 Corintios, en el capítulo 5, en su verso 18. Nos manda la iglesia a llevar el mensaje, a llevar la palabra de Dios, a llevar, a proclamar la buena nueva, a ir a reconciliar a los demás con el Señor. ¿Por qué Pablo nos invita? ¿Por qué Pablo nos anima a que nosotros lo hagamos? Porque le hemos fallado al Señor. De una o de otra manera le hemos fallado al Señor. No somos perfectos. No hemos sido perfectos ante el Señor. Hemos fallado, hemos caído en el alcoholismo, en la drogadicción, en el adulterio, en la fornicación, que no queremos convertirnos, que no queremos dejar los vicios, los placeres de la carne. Y por eso el Señor nos invita a que vayamos, a que todos se reconcilien con el Señor. Necesitamos, para eso es el Evangelio, para eso es la palabra del Señor, para que nosotros nos pongamos a cuenta con el Señor a través de la confesión. Vayamos al Señor a pedirle perdón que le hemos ofendido, que hemos fallado. Oiga bien, hay muchos que dicen que no debemos confesarnos con un hombre que es pecador como nosotros, pero la Biblia dice que sí se puede hacerlo. Por eso la iglesia lo invita, por eso la iglesia lo enseña, por eso la iglesia lo dice. Si no, la iglesia no lo enseñara, pero la iglesia sí enseña que nosotros nos podemos reconciliar con el Señor a través de ir a la confesión. Por eso es importante, si usted se ha preparado para ser predicador o catequista de su comunidad, llevemos esa palabra, porque necesitamos que nuestra comunidad se reconcilie con el Señor, o que nosotros nos reconciliemos con el Señor por nuestras faltas, porque no hemos sido perfectos ante el Señor. Oiga qué dice San Pablo en 2 Corintios 5, 17. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. La persona que está en Cristo, la persona que se reconcilia con Cristo, la persona que llega a Cristo, es una creación nueva. Lo viejo, el pecado, la suciedad, la pudrición se ha quedado. Lo corrompido se ha quedado. Es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado y lo nuevo ha llegado. Todo eso es obra de Dios. Todo eso es obra de Dios, no es obra del sacerdote, no es obra de un obispo, no es obra del papa, es obra de Dios para que nosotros nos reconciliemos. Fíjese bien, todo eso es obra de Dios que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Para eso el Evangelio hoy nos anima, para eso hoy la iglesia nos invita a llevar la palabra a todos aquellos, aunque no lo quieran, aunque lo rechacen, aunque lo desprecien. Es importante hablarle de Dios. Por eso es importante que nosotros nos preparemos. No nos podemos quedarnos en otras cosas y olvidarnos de la palabra, dice Hechos capítulo 6, verso 2. No podemos cambiar la palabra, no podemos hacer otras cosas, dedicarnos a otras cosas y dejar nuestro compromiso.
para poder llevar a nuestra familia a la reconciliación con Dios. Entonces, por eso dice, y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación, pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él, ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Ya no toma en cuenta los pecados. Al reconciliarnos con Él, todo queda borrado. Hay gente que dice, yo no tengo pecado, ¿para qué me voy a ir a confesar? ¿Para qué me voy a reconciliar con el Señor a través de la confesión si yo no tengo pecado? Yo ya fui lavado con la sangre de Cristo, dice mucho. Yo ya fui lavado, sí, pero es necesario pasar por la confesión. Oiga, ¿qué dice? Sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Déjense reconciliar con Dios a través de la confesión. Pero ¿qué pasa? Mucha gente dice que no, que ellos se confiesan directamente con Dios y que ellos ya no tienen pecados. Ellos ya quedaron limpios con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice otra enseñanza. En primera de Juan, capítulo 1, verso 7, dice, en cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Que sí la sangre de Cristo nos purifica de todo pecado. Que sí la sangre de Cristo nos limpia. Pero oiga, ¿qué dice? Pero si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que la sangre nos purifica y que ya no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, porque somos unos mentirosos. Porque se enseña muchas veces, hay gente que va enseñando que la confesión, que en la Biblia no dice de la confesión, que en la Biblia no habla de la confesión. Pero en primera de Juan 1:8 dice, del 1:7 habla de que sí somos purificados con la sangre. Y muchos se quedan con esa enseñanza nada más. Muchos viven esa enseñanza nada más. Que solamente con la sangre, pero no viven lo que sigue del versículo 8. Por eso, oiga lo que dice. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Sí nos purifica de todo pecado, pero oiga lo que viene. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, somos purificados por la sangre, pero también tenemos que confesarnos, porque si decimos que ya no tenemos pecado, somos unos mentirosos. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dejó a sus ministros, fíjese bien, Jesús mismo instituyó a sus ministros para ir a perdonar, para perdonar los pecados. Jesús dejó a sus embajadores. Mire, Jesús mismo, el mismo Jesús nos habla que de la misma manera que Él fue enviado, así también Él envía a los suyos, envía a sus ministros, que son sus embajadores. Por eso dice en Juan 20:21, dice, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. De la misma manera que Jesús fue enviado, así también Él los envía. Y oiga qué dice. A ver qué dice. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo.
A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. A quienes se los perdonen serán perdonados, y a quienes no se los perdonen se quedarán sin perdonar. Es lo que dice la palabra del Señor, es lo que dice el mismo Jesús, la enseñanza del mismo Señor. Por eso la iglesia lo enseña, que es necesario ir a la reconciliación. ¿Y cómo? Cuando nosotros vamos a llevar la palabra del Señor a nuestra familia, a nuestros padres, si están con vida, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros vecinos. Es la invitación que nos envía la iglesia para ir a reconciliar las personas con Dios a través de la confesión, porque no somos perfectos, hermanos. No somos perfectos. De una o de otra manera, nosotros ofendemos al Señor. Por eso la palabra hoy nos dice que de la misma manera que Cristo fue enviado al mundo, así también envía a sus ministros, a sus embajadores. Por eso, si nosotros decimos que no tenemos pecado, somos unos mentirosos, porque la misma Biblia lo dice. Mire cómo dice Hebreos capítulo 10, en su verso 26. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, no puede haber ya sacrificio por el pecado. Si pecamos después de escuchar la verdad, después de escuchar y ver en las Sagradas Escrituras, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento, de la verdad, no puede haber ya sacrificio por el pecado. Solamente queda la perspectiva tremenda del juicio y del fuego que devora a los rebeldes. Lo dice la palabra del Señor. Yo no puedo decir otra cosa. No puedo decir otras cosas que no sean, sino la misma palabra del Señor dice que dice, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, no puede haber ya sacrificio por el pecado. Solamente queda la perspectiva tremenda del juicio y del fuego que devora a los rebeldes. El castigo que nos espera si nosotros no creemos lo que nos enseña Cristo a través de su palabra. Y a esto nos ha invitado el Señor, a esto nos ha invitado la iglesia. Eso es lo que hoy el Señor nos dice. El que desprecia la ley de Moisés es condenado a muerte, sin compasión por el testimonio de 2 o 3 personas. ¿No será mucho peor para quien pisotee al Hijo de Dios y profane la sangre de la alianza con la cual fue santificado, habiendo insultado al Espíritu, don de Dios? Nos espera el juicio. Todos vamos a pasar por el juicio. Si hay una condenación para lo terrenal, ¿ya se imaginan ustedes para lo espiritual? La palabra de Dios nos invita a que nosotros vayamos a reconciliarnos con el Señor hoy. Hoy que usted está a tiempo todavía. Hoy el Señor nos espera. Hoy el Señor nos invita. Y dice, vengan a mí. Vengan a mí. Aunque sus pecados sean colorados, aunque sean rojos, quedarán blancos como la nieve. El Señor dice que nosotros debemos irnos porque Él ha dejado a sus ministros, a sus embajadores, que están reconciliando a los hombres con Dios. Por eso, ¿recuerdan ustedes cuando murió el rico y murió el pobre Lázaro? ¿Qué dijo el rico? Allá en la tierra dejé a otros hermanos míos.
Y quiero que vaya Lázaro a decirles a que se aparten de la vida que llevan viviendo mal y que se reconcilien con Dios. ¿Qué dijo el padre Abraham? No se puede. Allá están los profetas. Allá está la iglesia. Quiere decir que el trabajo que Jesús ha encomendado a su iglesia, a sus servidores, a sus pastores, a sus predicadores, es ir y enseñar a todos aquellos que están viviendo lejos del Señor, aquellos que están viviendo como ateos, que no creen en la palabra, aquellos cristianos que se han quedado porque se han dejado engañar, se han dejado arrastrar por otros que han sido arrastrados. Ir y enseñar la buena nueva. Recuerden ustedes en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Está cerca, más cerca. Está a la puerta el reino de Dios. No tenemos fecha, no tenemos horario, no sabemos dónde estamos cuando el Señor venga por nosotros. Pero hoy que el Señor nos ha compartido su palabra, nos ha dejado su enseñanza, queda en usted. Si acepta, si recibe la palabra o no recibe. Si no lo quiere recibir, de todas maneras, le espera un juicio. Para todos aquellos que no creen, dice el Señor, hay un juicio. Entonces, queridos amigos y hermanos en la fe, la palabra del Señor nos ha invitado a renovar nuestra vida. Fíjese bien, Jesús le dijo todo esto, se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Las escrituras nos van dando conocimiento, van abriendo nuestra mente, fíjense. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Y no solo eso, dice en el verso 47, luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Debe proclamarse, luego debe proclamarse en su nombre, luego debe predicarse, luego debe proclamarse, luego debe anunciarse la buena nueva del arrepentimiento por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestra desobediencia. El arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se convierten. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva, dice San Marcos 1:15. Y aquí el Señor dice, luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén, yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. La invitación está a que nos reconciliemos, nos arrepintamos de todo esta vida que estamos viviendo en el pecado. Adulterio, fornicación, hechicería, brujería, culto a los dioses paganos, todo lo que es pecado, el Señor nos invita a despojarnos, nos invita al arrepentimiento y al perdón de nuestros pecados. Queda en usted, si usted quiere hacerlo, usted está decidido a hacerlo, y si no lo quiere hacer, usted sabe. Usted ha escuchado la palabra del Señor. Ustedes son testigos de todo esto. Entonces, el Evangelio nos invita a que nosotros tenemos esa gran oportunidad que no es más que la misericordia de Dios, que es el perdón de los pecados. Y dejó a hombres sus ministros, sus embajadores, que son los presbíteros, para poder
perdonar en el nombre de Dios los pecados del pueblo. Eso que dicen que los hombres no tienen poder, eso es una gran mentira. Claro que sí, hemos visto la cita de San Juan 20, 21 al 23, que Jesús sí le dio autoridad, sí les dijo, así como me ha enviado el Padre, así los envío yo también. Aquel que dice que ni un hombre en la tierra tiene poder para perdonar pecados, mi respeto para esa persona, pero no lo creo. ¿Por qué? Porque no soy creyón, soy creyente porque le creo a Cristo, creo en su palabra y por eso estoy aquí para poder ayudarlos a ustedes en el conocimiento de la fe, para acercarnos cada día a través de su palabra. Invitados somos a escuchar la palabra. Si Dios así lo permite, mañana nuevamente estaremos con ustedes a la misma hora y por el mismo canal. Aquí los esperamos, no hagan falta, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y los protege, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.